Buen 2021. ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta en este primer programa de Encuentro Digital CNN y debido a que la preocupación mayor es justamente la vacuna del coronavirus, el coronavirus en general, la nueva variante, de eso nos vamos a dedicar a esta hora. Y convocamos al doctor José González Zamora de la Universidad de Miami para hablar sobre esto y otros temas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero y principal, las fiestas han sido un gran problema para todo el mundo. Probablemente en Estados Unidos veremos cifras récord que van a empezar a salir ahora en estos días debido a los encuentros con un gran número de personas por parte de la gente, con familia, amigos. El hemisferio sur está yendo a la playa también en gran cantidad de gente. Ya vimos lo que pasó aquí en el verano pasado en el hemisferio norte. ¿Está preocupado por el tema del incremento de números de coronavirus por este tipo de factores? Sí, definitivamente existe una preocupación sustantiva sobre el posible aumento de los casos que se puedan producir en las próximas 3 a 4 semanas. Como sabemos, las reuniones, los viajes favorecen, en este caso, negativamente hacia el transcurso o el desarrollo de la pandemia. Así que sabemos que el periodo de incubación del coronavirus es aproximadamente 2 a 14 días. Así que yo creo que las próximas 3 semanas van a ser cruciales para ver cómo se comporta esta curva epidemiológica aquí en el país. Por eso la medida más razonable sería que todo el mundo diga, bueno, participé de una reunión, mis vecinos participaron de una reunión, me tengo que encerrar 2 semanas. Esa sería la forma más adecuada, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la cuarentena en esta situación está altamente recomendada. Hay que recordar también que la CDC ha dado nuevas guías para el desarrollo de la cuarentena. Así que si una persona estaba expuesta, tiene que quedarse en casa 10 días. Este es el nuevo límite que ha puesto la CDC. Y bueno, una alternativa sería 7 días de cuarentena, pero al séptimo día hacerse una prueba de hisopado molecular y si es negativa podría la persona regresar a sus hábitos normales. Perfecto. Hablemos ahora de la vacuna, doctor, porque Estados Unidos había prometido que iba a tener para esta época del año, bueno, para fines de diciembre del año 2020, por lo menos, yo creo que 20 millones de personas habría sido vacunadas, ¿no? Según las promesas del gobierno. ¿Y cuál es la cifra que estamos hablando hoy? 4.200.000 probablemente vacunados. ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente ha habido un retraso de este proceso de vacunación, sobre todo yo creo para aplicarse las vacunas a nivel de los estados o de los gobiernos locales. La información que tenemos al momento es que se ha distribuido más de 16 millones de vacunas, pero no se han aplicado todas. De este Ajá. 16 millones, solamente 4.5. Perfecto. Entonces, en realidad necesitamos, porque las vacunas requieren más de una aplicación, ¿no? Casi todas. La vacuna de Pfizer requiere 2 aplicaciones y es la que más empuje se le está dando en Estados Unidos, lo que significa que si el gobierno de algún país se compromete a adquirir, vamos a decir, 40 millones de dosis, es para 20 millones de personas, o en todo caso, para 40 millones de personas, pero tiene que tener seguro una segunda tanda de la vacuna para hacer el refuerzo, ¿no es así? Sí, exacto. Requerimos 2 dosis y lo que están haciendo los países es asegurarse con estas cantidades adecuadas para tener segura esta segunda fase de la vacunación o la segunda dosis de cada vacuna. Así que eso es muy importante y lo están haciendo de una forma muy adecuada según la información que tenemos. ¿Qué les llama la atención como médico, por ejemplo, cuando hay algunos casos de reacciones adversas en gente sana, aún profesionales de la salud, que son los primeros en ser vacunados, sin una historia de reacciones alérgicas, problemas asmáticos, etcétera? ¿Cómo debe tomar el público en general cuando 1, 2, 5, 10 casos de los 4,5 millones en Estados Unidos o 4,2 millones tienen reacción? ¿Es para tenerlo en cuenta o no? Sí, yo creo que es para tener en cuenta, pero hay que también destacar que está dentro de lo esperado. Más o menos las reacciones alérgicas se dan con cualquier vacuna, tienen una frecuencia aproximada de un caso por cada millón de habitantes. Así que más o menos ha seguido este parámetro si comparamos los casos que han habido de reacciones alérgicas con la vacuna de coronavirus. Y también hay que tener en cuenta que estas reacciones alérgicas han sido
transitorias, las personas se han recuperado completamente, así que esto no significa que hay que tener miedo a la vacunación, simplemente son efectos adversos que se pueden notar en la población general cuando se vacuna a una cantidad mucho más amplia de habitantes comparado con los ensayos clínicos. A pesar de que tenemos buenos datos de los ensayos clínicos, hay que recordar que tanto Moderna como Pfizer, digamos, si juntamos todos ellos, la cantidad de personas que incluyeron los ensayos clínicos es aproximadamente 70,000. Así que es comprensible que si damos la vacuna a millones de personas, van a haber reacciones alérgicas o reacciones adversas que no se detectaron en los ensayos clínicos. Así que esto nuevamente es esperado. Claro. Bueno, hablemos ahora de las prácticas del contacto de profesionales con los medios de comunicación. Nosotros, a través de CNN, cotejamos la información de los invitados que vamos a tener. Por ejemplo, el doctor José González Zamora. Nosotros hicimos una investigación previa antes de convocarlo por primera vez. Se confirma que sea legítimo, se confirma que todo lo que tiene en su hoja de vida o en su currículum sea el correcto. Se trata de escoger gente que tenga publicaciones, experiencia y que sea además confirmado por colegas de alto nivel de credibilidad en la industria que ya tienen algún contacto con nosotros. Ese sería el modus operandi normal de una empresa de comunicación. Pero hoy, con el advenimiento de los medios digitales, cualquiera puede hacer un programa como el que estoy haciendo yo ahora con ustedes sin la marca CNN y puede invitar a gente que no tenga las mismas credenciales profesionales o académicas que tiene el doctor José González Zamora. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con esos médicos que por ahí salen en entrevistas y que trabajan para medios importantes que dicen cosas como que la vacuna podría traer cáncer, la vacuna puede dejar ciego a una persona de un ojo, la vacuna es peligrosísima, etcétera, etcétera? ¿Cómo la población en general debe manejar ese tipo de información? Yo creo que hay que ir a fuentes confiables de información y aquí en Estados Unidos tenemos las empresas o las agencias regulatorias como la CDC y la FDA que van a dar comunicaciones oficiales con respecto a las vacunas. Yo creo que cada persona puede tener una opinión, pero también hay que tomar en cuenta de qué persona viene, y cuál es su background de esta persona y si es experta en los temas en los cuales está opinando. Yo creo que al momento hemos visto muchos mensajes, no solamente en redes sociales, también en radio, en televisión, que no se ajustan a la verdad. Y yo creo que es muy importante resaltar los conceptos fundamentales de las vacunas, sobre todo ya que hay tantas dudas, para poder aclarar las dudas de la población. Claro, y además hay poca información sobre base científica con respecto al COVID-19 porque es una dolencia nueva. Entonces me parece que eso también puede contribuir a la confusión y hay que siempre mirar la fecha de cuando ha sido publicado algo. Por ejemplo, doctor, la hidroxicloroquina. Si nos fuéramos atrás 5 meses, la palabra hidroxicloroquina tenía una presencia que hoy no la tiene en los medios de comunicación, ¿no? Ni siquiera se le da lugar. Entonces, vamos ahora saliendo de Estados Unidos. Si hay un médico en algún país latinoamericano que manifiesta su opinión y que trabaja para un hospital o para una universidad X y recomienda que no se apliquen la vacuna porque hay muchas dudas con respecto a eso. ¿Cómo lo maneja la población en general? Yo creo que estas declaraciones de ciertas profesionales tal vez tienen un impacto negativo en la población general, pero nuevamente yo creo que tenemos que guiarnos en base a la ciencia de personas que han trabajado con vacunas. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos centros de investigación en los cuales hemos trabajado día a día con los participantes que se han aplicado a la vacuna en los ensayos clínicos y ahora con la vacunación en la población general. Así que yo puedo decir que desde el punto de vista de la ciencia tenemos vacunas que han probado eficacia y también seguridad por lo menos 2 meses de seguimiento, así que yo creo que al momento son vacunas completamente seguras. Ok, vamos a hablar ahora de la relación ARN-ADN, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Eh, Otra de las dudas que tiene alguna gente a nivel global es la alteración del ADN propio, ¿no? A través de la vacuna. ¿Cómo podemos
encarar ese tema para darle tranquilidad a una persona que dice, pero tengo miedo que me alteren el ADN porque ellos están alterando el ARN o a través del ARN mensajero me estarían inyectando a mí algo que me puede afectar mi estructura genética. ¿Verdadero o falso? No, eso es completamente falso y hay que también destacar que esta tecnología del ARN mensajero posiblemente no sea la primera vez que tengamos vacunas comerciales con esta tecnología, pero el ARN mensajero se ha utilizado en inmunoterapia en cáncer ya por muchos años. Así que es una tecnología conocida en la ciencia. Y lo que tenemos que decir es que el ARN mensajero es simplemente una porción del componente del genoma viral, que por sí solo es inactivo. Y el objetivo que tenemos es que este ARN mensajero se va a introducir en las células humanas para simplemente utilizar el aparataje de estas células para poder generar la proteína espiga. En ningún momento el ARN mensajero se va a integrar al ADN de las personas. Por lo tanto, no habría posibilidad de alterar el componente, el genoma humano. Es decir, sería como un disparador de las defensas personales, pero inocuo, inofensivo, que simplemente provoca la reacción en el sistema inmunológico de la persona para que se defienda. ¿Está bien? Exacto, es un código genético que va a ser leído por nuestras células, va a producir esta proteína espiga y nuestro sistema inmunológico va a reaccionar formando anticuerpos contra la proteína espiga y de esta manera vamos a estar protegidos contra una futura infección. Perfecto. Vamos ahora a otro tipo de vacunas y la pregunta ahora viene, hay algunas que no tienen el virus como tal, pero hay una que sí. ¿Por qué sería mejor tal vez una vacuna que tiene el virus como es la vacuna tradicional para la, no sé, para la gripe, para el sarampión, me imagino, versus todas estas que son simplemente partes de la composición del virus? Sí, en este momento yo no diría que son mejores, simplemente es una tecnología tradicional y posiblemente tengamos mayor experiencia con virus, con vacunas de virus inactivo o atenuado. Pero al momento los ensayos clínicos nos dicen que la respuesta tanto humoral como celular es buena en estas vacunas, tanto de ARN mensajero como las vacunas también de virus inactivo. Bueno, hablemos ahora de los hospitales, doctor, en Estados Unidos. Estamos en invierno, enero es un mes muy frío. Este país tiene zonas que son subtropicales, así que subtropicales y hasta tropicales me atrevería a decir, ¿no? Así que tal vez es más benigna, las condiciones del tiempo son benignas, por eso mucha gente del norte aprovecha estos meses y se va a la zona de la Florida, Key West, Miami, es decir, bien hacia el sur porque las condiciones meteorológicas son mucho más convenientes. Pero gran parte del país está atravesando un frío tremendo. Anoche, acá en Atlanta, que está justamente subtropical, estamos en el sur del país, pero temperatura bajo cero. Entonces, evidentemente, no se fuerza a estar en lugares cerrados, la gente que no puede evitar el transporte público va a estar con las ventanas cerradas del autobús, del subterráneo, etcétera, etcétera. Van a comprar el café, está la puerta cerrada porque hace frío, están más cerca. Bueno, ya conocemos la historia, eso provoca que haya una mayor propensión a que estemos cerca, que el distanciamiento físico no se cumpla, ¿no? Es increíble, yo hoy salí, estuve hablando con mi vecina, que la única persona que conozco que se contagió hace unas semanas, y estábamos hablando y yo creo que yo estaba más o menos a 5 metros de ella, ¿no? Y ya fue hace como 2 semanas, pero la conciencia mía de tengo que estar alejado de la gente es cada vez más natural, ¿no? Lo estamos naturalizando. Entonces, hablemos ahora del tema de los hospitales y en particular la Universidad de Miami. ¿Cómo está la situación con respecto al número de camas en la unidad de cuidados intensivos en su hospital? Todavía tenemos capacidad para albergar más pacientes. Definitivamente hemos visto un incremento de las hospitalizaciones en las últimas 2 semanas, pero según los datos que tenemos, posiblemente el 85% de la capacidad esté ocupada. Tenemos todavía espacio para más pacientes, pero esto puede cambiar. Así que hay que estar muy alerta en lo que pase en las próximas semanas. Claro, porque hoy es día 4 de enero, si tenemos que esperar 10, la última fiesta fue hace 3 días. Así que nos queda una semana más por lo menos
para estar cubiertos con el tema de fin de año. Ya el tema de Navidad, ya estamos, ya lo está, en este momento es el momento clave, ¿no? ¿Y por qué California tuvo un incremento tan pero tan notable que hace días nada más se publicaba que el condado de Los Ángeles tenía un muerto cada 20 minutos por coronavirus? Es cierto, yo creo que se debe a muchos factores. Uno de ellos posiblemente es que no se siguen las medidas de mitigación estipuladas desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, el comportamiento de la población no ha sido el mejor, sobre todo si consideramos las fiestas de Thanksgiving y ahora Navidad. Pero también existe otro factor posible que podría explicar un mayor número de casos, y esto posiblemente sea relacionado a la nueva variante que tenemos de coronavirus, que algunos expertos nos dicen que posiblemente este variante está contribuyendo a estos incrementos muy significativos de los casos, no solamente en California, también en Arizona, posiblemente en Nueva York y acá en Florida. Así que este es un factor que se está explorando y vamos a tener una respuesta definitiva posiblemente en los próximos días. Los grandes centros globales serán los que reciben justamente el movimiento de pasajeros, porque de hecho el transporte aéreo no está vedado, está funcionando entre países, así que seguramente estos centros son los primeros que están expuestos a recibir esta nueva variante de coronavirus. Esta variante nueva, la de Gran Bretaña, ¿qué características tiene? La principal característica es que tiene mutaciones. Si hablamos específicamente del número de mutaciones, son 17 mutaciones y 8 de ellas ubicadas en la proteína espiga. Uno de los detalles muy importantes es que una de estas mutaciones de la proteína espiga están ubicadas en una área que se llama RBD, que es el dominio, RBD de la proteína espiga. Es una mutación, si hablamos en términos un poco técnicos, una mutación 501Y, y esto confiere al virus una mayor capacidad de transmisión o contagiosidad. Al momento no tenemos ninguna evidencia objetiva de que la enfermedad pueda ser más letal, y tampoco tenemos evidencia de que el virus sea menos susceptible al uso de las vacunas o a la inmunidad producida por las vacunas. Pero también hay que destacar que si una variante se contagia o se transmite más, puede tener mayor número de casos, mayor hospitalizados y por lo tanto en números absolutos también mayores muertes. ¿Y por qué esta nueva variante dice que tiene mayor acción en los jóvenes? Porque ese era un factor que habíamos dicho al principio, que los jóvenes tenían menor exposición o menor posibilidad de contagiarse que la gente mayor. Entonces, con respecto a esta información, que los jóvenes tendrían mayor susceptibilidad a esta variante, ¿por qué es? Al momento la razón biológica no la sabemos, simplemente tenemos datos epidemiológicos, los cuales nos Ah, dicen que personas de menos de 20 años tienen mayor frecuencia de esta variante, pero nuevamente, estos estudios se están haciendo en el Reino Unido y esta semana, según el gobierno británico, vamos a tener una respuesta objetiva de por qué se produce. claro, y ya hay lockdown, es decir, hay confinamiento obligatorio en Gran Bretaña. Boris Johnson se encargó de decretarlo debido al concepto tan claro de que se vieron avasallados por el número de casos, y Gran Bretaña tiene una población muy vieja en cuanto a edad y además tiene muchos centros de muchísima gente. Es una gran ciudad, Londres, como Birmingham, como Manchester, como tantas otras, que tienen características como podría ser la ciudad de Nueva York. Gente muy amontonada, con mucho transporte público, y además ellos de entrada, doctor, no le da, eran bastante laxos, ¿no? Con respecto al confinamiento. Como Estados Unidos. Estados Unidos nunca fue demasiado exigente en cuanto a las medidas de confinamiento, evidentemente, comparado con otros países como latinoamericanos. Bueno, hablemos ahora tengo acá una nota que quiero leer, que es importantísimo. Dice: empleados del gobierno de Estados Unidos están buscando formas de hacer más eficiente el suministro de la vacuna contra el coronavirus, y acá viene lo más importante, incluyendo la posibilidad de aplicar medias dosis en algunas personas. Esta es información de la FDA, o importante, todavía lo están considerando, ¿eh? No dije que se haya decidido, están considerando. ¿Qué reacción le provoca ese concepto, doctor? Yo creo que es una de las alternativas que se podrían tomar. Hay que también destacar, y esto ha sido expresado por el director
del Operation Warp Speed, el doctor Slawi, pero nuevamente recalcando, es una alternativa si en algún momento se necesitara. Yo creo que el problema en la actualidad no es el suministro de vacunas, sino cómo estamos distribuyéndola y cómo la velocidad a la cual se está aplicando. Yo creo que si en una situación tenemos pocas vacunas, se podría tomar esta alternativa de dar la mitad de la dosis. Y esto tiene su fundamento científico también. Si tal vez repasamos un poco los hallazgos de los ensayos clínicos, específicamente de Moderna, en el ensayo clínico fase 2, en el cual se incluyó a 600 participantes, en el grupo etario de 18 a 55 años, cuando se le aplicó la mitad de la dosis, tenían una respuesta inmune comparable al resto de participantes que recibieron la dosis completa. Así que se podría utilizar este concepto y tal vez aplicar esta dosis, la mitad de la dosis, a este grupo etario específicamente. Pero una vez más, esto tiene que ser cotejado también, tanto por Moderna como por la FDA. Al momento yo creo que es una consideración, pero vamos a evaluarlo a través del tiempo. Sinceramente, en mi opinión, no lo creo necesario. Creo que tenemos suficientes vacunas para seguir como estamos haciéndolo hasta el momento. Y doctores, Moderna solamente, ¿no? Solamente tenemos datos de Moderna. Perfecto. Bueno, y ahora hay una pregunta difícil, ¿no? ¿Se podría duplicar, por ejemplo, el número de genomas del coronavirus que puedan, sobre todo en el interés de controlar las nuevas mutaciones? ¿Se podría anticipar científicamente ese hecho? Sí, en realidad es una pregunta muy interesante y hay que destacar que tanto Moderna como Pfizer están analizando esta nueva variante de coronavirus para saber si la vacuna tiene la eficacia, tiene la misma eficacia en esta nueva variante. Una de las propiedades que hacen muy atractiva esta tecnología del ARN mensajero es que este ARN se puede manipular genéticamente de una manera relativamente fácil. Es así que el CEO de Pfizer ha manifestado que si en caso se necesitara una nueva variante, podría tener lista esta nueva vacuna en 6 semanas. ¿Y cuál es la ventaja? Que en realidad el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, no es algo nuevo, sino que tiene una íntima relación con otros coronavirus previos. Por eso se han acortado los pasos como para conocer. No es algo completamente nuevo para la comunidad científica, ¿no? Exacto, esta tecnología del ARN mensajero y utilizándose también para el MERS o el SARS-1 ha sido, digamos, tiene cierta experiencia de años y también en otros ámbitos como el cáncer. Así que esto nos da la ventaja de poder tener o tal vez manipular este ARN mensajero si en caso se requiriera. Doctor, nos decía más temprano que no puede decir cuáles de las vacunas son mejores, pero como tenemos una audiencia por cuestión de idioma muy amplia, hay países que tienen acceso, que ya han firmado contrato con algunos laboratorios y no van a tener acceso a todas o van a tener más acceso a unas que a otras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rusia y China, cuando en realidad se los puede cuestionar por su historial científico o se los puede cuestionar por su hermetismo de comunicación en cuanto a los resultados científicos? Porque hay mucha gente que dice, en mi país la vacuna Sputnik V de vector, no Sputnik 5, sino Sputnik V, es la que va a estar disponible. Pero ¿será igual que la de Pfizer? ¿Qué hago? ¿Espero o no espero? ¿Cómo le daría un poco de tranquilidad a esa gente? Sí, en realidad yo creo que la vacuna rusa y también muchas de las vacunas chinas, la principal desventaja que yo veo de forma particular es que los resultados de los estudios se han manejado de una manera muy hermética. No tenemos publicaciones como lo tiene Pfizer, como lo tiene Moderna, y tampoco tenemos esta evaluación que ha hecho la CDC y la FDA de estas vacunas para poder otorgar la autorización del uso de emergencia. Si repasamos lo que pasó con Sputnik, lo que pasó con las vacunas chinas, incluso se estaban dando con esta autorización del uso de emergencia antes de que culminaran el ensayo clínico fase 3. Eso no se podría haber hecho aquí en Estados Unidos. Así que es por eso que tenemos ciertas, digamos, rechazos, si se quisiera decir de esa manera, a este tipo de vacunas, porque los mecanismos regulatorios en Estados Unidos no hubieran permitido la aprobación de estas vacunas. Pero claro, todo esto hay que tomarse en el contexto adecuado.
Al momento sabemos que en muchos de los países de América Latina los casos están incrementándose de una manera también muy marcada y existen muchas muertes. Yo creo que si no se tiene una alternativa, y también las autoridades locales han analizado los datos, que tal vez son pocos, pero los han analizado y han concluido que estas vacunas son eficaces y seguras sobre todo, podría ser una alternativa para aplicarlo en ese contexto particular. Es decir, doctor, lo que usted está diciendo es que es una cuestión de transparencia de información en el proceso que atraviesa desde el momento en que se diseña la vacuna hasta las fases de clínicas, ¿no? Es decir, es una cuestión de confianza y de transparencia, más allá de todo, ¿no? Sí, definitivamente desde el punto de vista científico es difícil dar una opinión sobre la eficacia de una vacuna Claro, cuando no tenemos datos completos del ensayo clínico fase 3. Si los exacto. tuviésemos y fueran positivos, definitivamente recomendaríamos de forma amplia tanto la vacuna rusa como la vacuna china. Excelente, creo que hemos cubierto los temas más importantes de estos primeros días del año. Al doctor José González Zamora de la Universidad de Miami le agradecemos por su disponibilidad y por sus conceptos. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Y ustedes también, gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo. Soy Guillermo Arduino.